Inundaciones, árboles caídos, entre otras vicisitudes, han ocasionado las fuertes lluvias en el país. Hoy en Buenos Días tenemos a Helio Pimentel, él es primer teniente del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, para hablar justamente de este tema. Buenos días, Helio, gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ti nuevamente por la invitación y por supuesto a toda la gente que te sintoniza con este tema tan importante. ¿Cómo amaneció Caracas el día de hoy y cuál es el balance tras las lluvias de las últimas horas? Bueno, afortunadamente las lluvias en el día de hoy en Caracas no fueron tan copiosas como el día anterior, la noche anterior, la madrugada del jueves mm, o sea, de miércoles para Para jueves, jueves. Ajá. realmente fue bastante devastadora. Fíjate que no solo en Caracas hay afectados ciudades como Caracas, Miranda, La Guaira, Cumaná, estado Aragua también. Las lluvias se prevén que continúen. INAME ha hecho su reporte. De hecho, el sábado se espera que sea bastante lluvioso. Entonces, como siempre y como hemos hablado en otras ocasiones Ujú. anteriormente, la importancia es empezar la prevención desde ya. Empezar a ver en mi hogar, en mi casa, en mi comunidad, qué puedo hacer yo para prepararme y no esperar que se inunde y se dañen mis enseres. Claro, Elio, ya vamos a entrar en esa materia. Ayer nos escribían muchos usuarios por las redes sociales preguntándonos por cómo estaba el río Guaire y justamente algunos usuarios señalaban que había llegado a su nivel máximo. ¿Tienes información sobre esto? Bueno, fíjate, el día de ayer realmente el Guaire obtuvo uno de de los niveles, o alcanzó uno de los niveles máximos. Siempre hay zonas que son de alerta, como en las Mercedes, cercano a Petare, Puente Balboa. Son zonas de alerta, ¿no? Afortunadamente, el día de ayer no se, digamos que llegó a desbordar. Sin embargo, hay que seguir teniendo alerta, y no solo con el Guaire. Recordemos, por ejemplo, en Caracas, por lo menos 5 fuertes lagunas se hacen en la autopista. Por eso es que es importantísimo que en autopista tengamos mucha precaución los conductores. De hecho, bueno, precisamente ahí tenemos una imagen de la avenida Boyacá, la Cotamil, Ujú. pero en el caso de la autopista Gran Cacique, Guaycaipuro, como te mencionaba, tenemos más de 5 lagunas. Por ejemplo, en el distribuidor de Altamira se hace una importante laguna. Y el llamado a la precaución a los conductores a evitar esos sitios. De hecho, recientemente en la entrada del Encantado, por allá por Macaracuay, Sí. vimos el caso de un video que además hizo bastante viral de un motorizado. Bueno, afortunadamente logró salvar su vida y los vecinos se portaron de maravilla, pero el llamado es a evitar, digamos que pasar por esos sitios. Por Si ejemplo, vemos que cuando sube el nivel del agua en estas autopistas, producto de la caída abundante de lluvia, ¿qué es lo recomendable? ¿Pararse, evitar transitar por estas zonas? Sí, definitivamente es difícil, ¿no? Decirle a la gente, mira, no puedes pasar por ahí, no vas a poder llegar a tu trabajo, no vas a poder llegar a tu casa, pero oye, la vida y también no solamente la vida, la salud, la seguridad, tu activo, pues, o sea, perder la moto, perder el vehículo, ¿qué sentido tiene? Lamentablemente en la mayoría de las ocasiones habrá que dar la vuelta en U y regresarse. Bueno, es peligroso, tenemos que hacerlo con cuidado, idealmente deberíamos notificar a las autoridades y las autoridades también concurrir precisamente a ese tipo de situaciones para controlar, ¿no? Fíjate que a veces uno piensa que la corriente es poquita, que el nivel es poquito y que mi moto va a pasar Sí, o que mi carro va a pasar. Pero también recientemente se hizo viral un video de una camioneta junto a un eso. puente que la camioneta fue arrastrada por completo y entonces, bueno, muchas veces la gente se salva, pero perdemos nuestro activo que también es importante, ¿no? Sí, Imagínate cuánto le cuesta a alguien comprar su motico o su vehículo. tenemos gente muy cercana que ha perdido su vida así confiándose en que la camioneta podía pasar por un río y resulta que la corriente se lo llevó. Quisiera que habláramos un poquito acerca de eso, el efecto que puede tener las fuertes corrientes en zonas específicas. Sí, de hecho, fíjate una cosa, y bueno, incluso por experiencia propia, la experiencia que hemos tenido en situaciones de lluvia, deslaves, deslizamientos, muchas veces, como te mencionaba, uno ve que es inofensivo, uno dice, no, son 30, 40 centímetros de profundidad, pero a veces eso puede tener velocidades suficientes para arrastrar una persona, para arrastrar una Correcto. moto, para arrastrar un vehículo. De hecho, nosotros lo que estamos viendo es agua o agua con lodo, pero debajo de eso generalmente hay escombros, hay piedras, hay troncos que pueden llegar a lesionar, en el caso de que sea un motorizado, un peatón,
pues obviamente generalmente sus partes inferiores, pero también pueden deteriorar, dañar el vehículo y sobre todo si son carros pequeños de carburador, puede incluso llegar a ingresar al motor del vehículo y el vehículo apagarse y dañarse en el sitio. Justamente nos están escribiendo sobre eso, nos dicen en la Cota 1000 a lo largo hay muchos deslizamientos de tierra. ¿Qué hacer cuando se maneja por esta zona, sobre todo porque es tierra húmeda, porque ha llovido mucho? Bueno, en ese tipo de sitios, igual, bueno, estamos hablando de Caracas porque estamos acá, pero por Claro. ejemplo, hablemos de la famosa Panamericana entre El Vigía y Mérida. Ujú. Son zonas de muchos derrumbes, o nuestra Panamericana que sube aquí a Carrizal, a San Antonio, Los Teques. En ese tipo de zonas, bueno, igual, vamos a tratar de evitar durante y después de la lluvia circular por esos sitios y en caso que sea necesario, pues hacerlo por el canal más lejano a la montaña. Igual es la vía de Puerto Cabello, Las Trincheras, la que baja de Valencia hacia Puerto Cabello. Son vías donde debemos tener especial precaución. Recordemos incluso el caso de Puerto Cabello, una camioneta que iban unos jugadores de béisbol y precisamente tuvieron un accidente por esas piedras que se derrumban. Entonces también evitemos circular de noche, evitemos circular durante la lluvia y por lo menos un par de horas después a la lluvia evitemos circular por ahí. Si se va a hacer, con mucha precaución. El caso de que haya neblina, que también es un fenómeno que quizás no es tan común, pero por ejemplo en la zona de los Ocumitos Ajá. se hace incluso fuerte tráfico, cola a veces para ingresar a Caracas o para salir. Lo ideal es que si circulamos por ese tipo de sitios donde existe neblina, contemos con los llamados faros antineblina, que tienen la particularidad de ser amarillos o ser de color ámbar, y evitar el uso de luces altas o incandilar al que estamos siguiendo o al que viene de frente. En ese tipo de situaciones, bueno, también tenemos que reducir la velocidad porque debemos entender, Mario, y que en situaciones normales nosotros debemos tener una distancia de por lo menos 3 segundos del vehículo que estoy siguiendo. Pero por cada situación adversa, yo debería por lo menos agregar un segundo. Y cada situación adversa puede ser noche, lluvia, neblina, carga o cosas por el estilo. Yo viví esa experiencia en el Zulia que me patinó el vehículo un día lluvioso porque además hay como, no sé si es gasoil o restos de combustible en algunas carreteras. Quisiera que habláramos sobre eso porque tú eres especialista en seguridad. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que solemos cometer? Excelente pregunta. Bueno, de hecho, una de las cosas importantes y nosotros pudiéramos quejarnos de la situación de las vías, pero la situación es la que hay. De hecho, tú planteas el tema de gasoil, gasolina, hidrocarburos en muchas rutas de Venezuela, pero por ejemplo tenemos la de Aguascalientes, cercano a Clarines, Guanape, Valle Guanape. Esa carretera tiene una particularidad que es entre montañas y no es solo el tema del gasoil, sino que se forma una especie de moho Ujú. o de algas sobre la carretera que incluso uno caminando se resbala. Entonces, Sí. en ese tipo de sitios hay que tener mayor precaución y el llamado es evitar hacer movimientos bruscos con mi vehículo. ¿Qué significan movimientos bruscos? Acelerones, frenazos, curvas fuertes, es decir, un cambio de velocidad, una aceleración fuerte es lo que suele generar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la vía de Nirgua, y fíjate cómo hablamos de toda Venezuela, la vía de Nirgua que también es muy peligrosa cuando está Sí, húmedo. sí, sí. De hecho, a mí me pasó en mi primer vehículo, que era un Volkswagen Escarabajo, que estaba mojado, frené violentamente y el vehículo siguió. Afortunadamente, bueno, uno que conoce las técnicas, solté el freno y aceleré. Muchas veces cuando estamos acercándonos también, si la vía está seca y vemos a lo lejos que hay un charco de gasoil, de Ujú. aceite, de agua, rebajemos antes de llegar al sitio, pero evitemos estar frenando en el sitio donde haya el charco. El frenar lo que nos puede es ayudar a generar el famoso fenómeno de hidroplaning. Quiero aprovechar para saludar a Francisco Nieto y a David Linares que se están conectando a través del YouTube y nos dejan un comentario. Gracias por estar atento a esos comentarios, ya vamos a leer. Quisiera saber qué está haciendo las autoridades para la corta de árboles que pudiesen tener un impacto sobre todo en las personas que van transitando por algunos lugares. Bueno, fíjate que también siempre hablamos de la importancia de la gestión de riesgo. Y Ujú. antes hablamos de un antes y un durante y un después y nos quedábamos con un morralito que muchas veces no teníamos y no existía. La importancia es que todos entendamos cada quien cuál es su rol como actor de una sociedad
enfocado a la gestión de riesgo, que tiene, yo llamo un triángulo, una tríada o una mesa que tiene tres patas. Una es la empresa privada, definitivamente cómo pueden coadyuvar en eso, nosotros como individuos, como ciudadanos, como sociedad y por supuesto las alcaldías. Las alcaldías tienen ese llamado a hacer el control de los árboles, podas fitosanitarias, verificar periódicamente eso, las quebradas que no tengan enseres, hacer los sistemas de alerta temprana. Fíjate que hace cuestión de un mes vimos cómo en diagonal a la Clínica El Ávila, en Altamira, en la parte norte, se cayó un árbol importante en la Avenida Libertador también. Entonces, bueno, muchas veces es natural y normal que un árbol se caiga, pero no es natural o normal que nosotros lo tengamos encerrado entre una acera que él levantó buscando su situación natural. Entonces, es importantísimo que las alcaldías se aboquen a hacer ese mantenimiento y nosotros como comunidad o como sociedad, pues hacer lo que nos competa. Si vemos que ese árbol que tiene 50 años ahí en la localidad empezó a secarse, no tiene hojas, cualquier alerta, pues hagamos el llamado a las autoridades competentes y organicémonos como comunidad precisamente para identificar esos peligros, esas amenazas y trabajar sobre las vulnerabilidades que como comunidad podemos tener para estar organizados desde ya, no antes, porque ese antes siempre estamos esperando. No, no, la gestión de riesgo comienza ahorita. Claro, que no nos tome por sorpresa. Elio, muchísimos comentarios desde Yaracuy, España, felicitándote por tu labor y sobre todo por estas recomendaciones. Voy a permitirme leer algunos. Orlando José Trasmonte dice, saludos desde Granada, España. Excelentes recomendaciones del teniente Elio para toda Venezuela. Dalimbrea dice, saludos, excelentes recomendaciones. Hay que tener cultura de seguridad y previsión, dice David Linares. Nos escriben desde Yaracuy, felicitaciones a esos jóvenes exitosos. Bueno, en relación con la entrevista que hicimos sobre los jóvenes que ganaron estas Olimpiadas de Robótica. Bueno, en líneas generales la gente quiere saber qué hacer en esas situaciones de riesgo y no sé si es una percepción mía o es algo real, pero sentimos que llueve como más intensamente durante la noche. ¿Esto tiene algún asidero en particular y cómo podemos monitorear esas zonas de riesgo que tú has señalado, como es el caso del río Guaire y las lagunas, si estamos en esas horas de descanso? Bueno, excelente. Fíjate que una de las particularidades es que en los últimos años, yo me atrevo a decir que por lo menos 5 años, en Caracas al menos, el patrón de lluvias es bien particular. Antes uno salía en la mañana y veía que estaba nublado y uno hacía como hacen en Estados Unidos. Bueno, ellos verifican el reporte del De tiempo, tiempo. pero nosotros, bueno, nos asomábamos y veíamos, hoy va a llover, está nublado y nos llevábamos nuestro paraguas. Desde hace tiempo en Venezuela, por lo menos en Caracas, amanece nublado, perdón, amanece soleado y después de las 2, 3 de la tarde es que incluso, además de manera repentina, cae el chaparrón. Vemos que en estos casos recientes no solo ha sido en las tardes, sino que incluso la tarde puede permanecer normal, más o menos nublada, y en la noche, pero en la noche de más entrada, 2, 3, incluso 4 en la madrugada, es que empiezan las lluvias y además lluvias copiosas, lluvias con lo que se llama una tasa alta, que es una de las cosas más peligrosas porque las lluvias cuando son leves y permanentes, bueno, saturan los suelos y en zonas de montañas pueden hacer que ese suelo colapse y haya lo que se conoce como un deslizamiento, lo que algunos llaman comúnmente deslave. Pero las lluvias muy profusas, muy copiosas, de alta tasa, o lo que algunos conocen como rata de caída de agua, que vemos que esas gotas son grandes, que es muy fuerte la caída de agua en poco tiempo, son las que suelen ser más dañinas, más devastadoras, porque no le dan tiempo o capacidad a los drenajes de la ciudad, de nuestras casas, a liberar esa cantidad de agua. Entonces ahí tenemos que tomar especial precaución. Y bueno, el llamado no es a que no podamos descansar con calma, pero sí Claro, como siempre hago ese énfasis, estar y lo he alerta. dicho, y sin miedo a decir, bueno, mira, yo soy de seguridad y en mi casa ha pasado, yo vivo en la parte de atrás, en un semisótano, y yo tengo que estar súper pendiente de que mi drenaje esté despejado de hojas, de matas, de ramas, porque hay unos aguacates, unos mangos, etcétera, y ya ha pasado, pues en un par de oportunidades que a mi casa ha entrado y se me han dañado algunos enseres. Entonces, bueno, de madrugada uno está con especial atención, pero el tema es, bueno, no estar en atención de madrugada, sino
constantemente, bueno, estar pendiente y ya estoy trabajando para ver cómo amplío ese drenaje. Por Vamos a ahí, hablar de Carlos. algunas zonas populosas de Caracas, como es el caso de Petare, en el barrio José Félix Rivas, pues la gente se organiza para tratar de mantenerse alerta, o bien por mensajes, o bien tienen una manera de comunicarse cuando el río va subiendo. ¿Cuáles serían entonces estas recomendaciones que tú nos puedes brindar para que la gente, como tú dices, descanse, pero al mismo tiempo esté alerta? Bueno, una de las cosas importantes es tomar en cuenta esa sabiduría popular, esa cultura de la gente que tiene años, de ese abuelito que nos dice, mira, cuando el río pasa aquella piedra, la cosa se pone fea. Eso a Sí. veces parece mitológico, o cultura que no tiene asidero, pero es importante tomarlo en cuenta. Igual que nosotros podamos como comunidad instalar o conocer los sistemas de alerta temprana. En Internet hay muchísima información, en YouTube, cómo hacer para esas quebradas esos sistemas de alerta temprana o incluso sistemas de pluviometría. Pues, o sea, nosotros Ujú. podemos con una botella de refresco, con pocos instrumentos, e incluso una tarea chévere para que los niños en las escuelas lo puedan hacer. De hecho, fíjate que esto está muy relacionado con lo que nos está preguntando Carlos desde Santiago. Carlos Chaparro nos dice, hola Helio, felicidades, una consulta. ¿Las lluvias son peligrosas en sí mismas o hay una relación entre las construcciones y las áreas de peligro? Eso está excelente porque precisamente Marjorie nos habla de lo que es la gestión de riesgo. Tenemos que entender que en este caso la amenaza, podemos tener amenazas naturales o amenazas antrópicas relativas al humano, pero la lluvia es una amenaza natural, la lluvia es una amenaza, es un peligro. Lo que aumenta ese riesgo o lo que genera la vulnerabilidad es nosotros como sociedad. Como dice Carlos, si yo construyo en el cauce de una quebrada, si yo construyo en el borde de un río o en una zona inundable, bueno, es de esperar que mi zona se inunde. Y yo no le puedo atribuir eso a una, digamos que algo divino o a una maldición o algo por el estilo. No, yo tengo que construir en zonas que no sean inundables y que sean seguras. Ahora, ayer veía que se dio una vivienda en el municipio de Libertador y mi pregunta es, si la persona está consciente de que está en una zona vulnerable, ¿qué debe hacer? ¿En qué momento tiene que saber que hay que correr para resguardar la vida? Bueno, excelente pregunta. Eso también es un tema a veces medio complejo porque, y te digo, yo no estaba en los bomberos cuando la tragedia de Vargas, pero Mm. comentarios de compañeros y bueno, experiencia que hemos tenido en otras vaguadas, yo sé lo difícil que es hacer que esa abuelita salga de su casita y deje su casa, sus Sí, enseres, su vida. Normalmente te dicen, yo me muero aquí, yo me muero con mis sí. cosas, pero tenemos que tener nuestro plan, o sea, desde ya tenemos que entender, por ejemplo, documentos. Imagínate nuestro pasaporte, nuestro título universitario, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en unas bolsas herméticas, idealmente en sobres ignífugos, además para protegerlos de un fuego. Desde ya tenemos que decir, bueno, mira, ¿cuál es mi plan B, A, Z en caso de que las lluvias, mira, me amerite que yo tengo que desalojar? Yo tengo que irme hacia las partes superiores de una edificación o antes de que ya no pueda salir, bueno, irme y lamentablemente voy a tener a lo mejor que perder algunas cosas, pero salvar con tiempo lo que tengo que hacer. Fíjate que en los Estados Unidos, en Florida, todos los años ellos tienen una temporada de huracanes y en Luisiana, en esa zona, ellos saben que eventualmente tienen que desalojar y montarse en un autobús que lo va a llevar a una ciudad a 300 kilómetros a un refugio. Eso es parte de lo que tenemos que prepararnos y tener desde ya. La capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de alerta. Por ejemplo, nos escribe Sandra Montoya y dice, en nuestra residencia hemos llamado por un árbol a punto de venir o de caerse en el estacionamiento del edificio. Hacen caso omiso al llamado y tenemos temor de que se pueda caer en los carros. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Bueno, definitivamente habría que entender si está dentro de la propiedad, es Ujú. responsabilidad de ellos, ¿no? El Ok, mensaje da a entender que es afuera. Bueno, sí. realmente hay ahí un tema de la alcaldía, ¿no? Que tendrían que organizarse como comunidad, insistir con la alcaldía, pasar cartas y bueno, quizás como recurso recurrir a las redes sociales, al tema de ese llamado y a la alcaldía que sea, bueno, lo exhortamos a tomar eso en cuenta. De hecho, pueden recurrir también a los bomberos de la localidad, a la protección civil, y bueno, hacer todas las medidas que puedan para tratar de lograr eso. Que en Según algunas el situaciones no es pronóstico, fácil, pero hay que tomar medidas. así es. Elio, según el pronóstico del INAME, vienen lluvias para los próximos días ya para cerrar e incluso hablan de tormentas o descargas eléctricas. A veces tendemos a subestimar
porque decimos, no, no me va a pasar nada, pero realmente, ¿cuáles son los riesgos a los cuales se exponen las personas cuando transitan justo cuando hay pronóstico de descargas eléctricas? Ok, si estamos en el vehículo, estamos en un Ujú. sitio seguro. Mientras Ok, estemos dentro del vehículo, estamos seguros ante lo que se llaman descargas atmosféricas ujú, o lo que conocemos comúnmente como rayos. correcto. Fíjate que en Venezuela no tenemos cultura de eso porque afortunadamente no tenemos tantas descargas eléctricas y tantos rayos y tantos fallecimientos o personas impactadas o casos reales. Sin embargo, es importantísimo que si las autoridades indican que hay tormenta eléctrica, si lo percibimos que cercano hay rayos, pues que nos resguardemos en una estructura, que si estamos adentro del carro nos quedemos en el carro, que si vamos a caminar demos pasos cortos, evitemos correr, evitemos resguardarnos debajo de estructuras metálicas como un poste o cosas por el estilo, y el mejor sitio para estar siempre va a ser en una casa, retirado de elementos metálicos, evitar tocar puertas metálicas, marcos de ventanas, de puertas, etcétera. Por supuesto, hacer caso a las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado a través de los medios de comunicación. Y una de las cosas que es importantísima de la información y de la comunicación, tengamos mucho cuidado con la información que retransmitimos. En estos días pasaron un video del malecón de Choroní y el video era viejo y lo hicieron ver como que era de estos días. Entonces, también llamemos a la calma, evitemos difundir informaciones que no hemos validado bien en los medios de comunicación, en los medios oficiales, etcétera. Incluso también recientemente tuvimos Mar de Fondo en el estado de La Guaira. Bueno, que conozcamos también, o sea, tenemos que culturizarnos, investiguemos qué Carrizo es Mar de Fondo, qué es Mar de Leva, qué es una tormenta, qué es un huracán, qué es un tsunami, cuándo se pueden producir esos fenómenos. Es decir, exhortamos a la población a estudiar un poquito y es una de las mejores maneras para poder hacer prevención y gestión de riesgo. Elio, gracias por compartir esta información valiosísima para nuestra audiencia. Siempre es un placer conversar contigo. Feliz día. Gracias a ti. Recuerden que puedes seguirnos a través de las redes sociales de Epsica y de mi Instagram, Elio Pimentón. Gracias nuevamente por este mensaje de seguridad que das a la población.